La Biblia y los dinosaurios. ¿Existieron realmente los dinosaurios? ¿Será acaso que la Biblia nos puede decir algo al respecto? ¿O será que son simplemente un mito y nunca jamás existieron? Bueno, que Dios te bendiga muchísimo, hermanos, amigos, que te detuviste a ver este video. Soy su servidor, Enzo Soria, y vamos con este tema. Bueno, antes que nada, si es primera vez que ves uno de mis videos, aquí en este canal me dedico, a enseñar acerca de temas que están relacionados con Dios y con su palabra. Eh, Trato de tocar todo tipo de tema doctrinal que esté vinculado justamente con la palabra de Dios. Así que bueno, si te interesa aprender aprender y conocer más acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, creo que este canal te puede ser de mucha bendición. También quisiera darle las gracias a mi primo y a mi hermano en la fe, Matías, que es el que me ayuda con el tema de lo que es la edición. Bueno, yo me encargo del tema del mensaje, pero todo lo que conlleva editar el video, y subirlo, él es el que lo hace. Y bueno, también es el que me brinda el espacio aquí para yo poder grabar, los videos, ya que no tengo un espacio propio con privacidad para poder hacerlo. Así que bueno, también quería mencionarlo y darle las gracias. Y también para que ustedes sepan que hay alguien detrás también que me está dando una mano con lo que es el tema espacio y con lo que es el tema de la edición del video. Ahora, sin más vueltas, vamos a entrar en el tema y es el tema de los dinosaurios. Bueno, obviamente las teorías científicas nos enseñan que los dinosaurios vivieron millones de años antes que el ser humano. Creo que alrededor de 65 millones de años aproximadamente antes de que tan siquiera el ser humano aparezca en la Tierra, es lo que nos dicen la mayoría de los científicos, que fue que se extinguieron. Y a veces hay cristianos que tienen dudas de si realmente esto fue así, incluso algunos hasta dudan de, ¿será real incluso que existieron los dinosaurios? ¿O será acaso todo un mito? ¿O será que verdaderamente existieron millones de años del ser humano, pero cómo los coincidimos con Génesis, etcétera? Bueno, justamente vamos a empezar por un punto de que los dinosaurios sí existieron, mis queridos hermanos. Hay fósiles que demuestran la existencia de los dinosaurios. Sí, vuelvo a repetir lo mismo, los dinosaurios sí existieron. Repito, fósiles de dinosaurios que comprueban su existencia. Pero acá es un punto que es en el que me gustaría entrar, y es que los fósiles, si bien es verdad que demuestran la existencia de los dinosaurios, los fósiles no demuestran en qué tiempo existieron los dinosaurios. Y a veces tenemos que tener cuidado con lo que es la ciencia que se puede observar y experimentar, y lo que es la ciencia que interpreta el pasado, que no se puede observar ni experimentar. Los científicos utilizan ciertos métodos como los cálculos de datación radiométrica para darle la fecha a los fósiles, para darle la fecha bueno, a las cosas en general, incluso al planeta Tierra. Y a veces también nosotros tenemos que entender que ahí nos estamos entrando ya en un terreno que no se puede observar y que no se puede repetir. Repito, los fósiles no vienen con una etiqueta que diga existo 65 millones de años antes que el ser humano. Ahora, ¿qué es lo que hacen los científicos para llegar a este tipo de cálculos? Bueno, lo que hacen es que toman ciertos elementos, eh, y en base a cuánto hay en el determinado fósil,
es que ellos datan las fechas de estos. Ejemplo, ¿cómo hacen los científicos para calcular la edad de una roca? Bueno, existen elementos como el uranio, que después con el pasar del tiempo se va convirtiendo en plomo. Entonces lo que hacen los científicos es toman una roca y ven cuánto uranio y cuánto plomo hay, y en base a eso es que determinan la edad que tiene esa roca. El problema es que obviamente estos experimentos no se pueden ni observar ni repetir, ya que nadie estuvo ahí en el principio para saber que había solamente uranio, y obviamente nadie estuvo siguiendo todo ese proceso en ese tiempo como para saber que no pudo haber algo externo que haya podido alterar de alguna manera esos cálculos. Entonces, por ende, no es algo observable ni repetible. Por eso es que tenemos que aprender a diferenciar lo que es algo empírico, lo que es algo científico, lo que es algo que se puede observar y repetir, con lo que es una teoría científica que, por más que sea aceptada por la mayoría de los científicos, no deja de ser una teoría científica. Bueno, ahora me gustaría ir a lo que dice la palabra de Dios, y la Biblia dice en el libro del Génesis, capítulo 1, perdón, voy a leer de los versículos 24 y 31, y dice: Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, animales de la tierra según su especie, y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Disculpen, tenemos acá un invitado especial. Y vio Dios que era bueno, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios su imagen y semejanza, lo creó varón y hembra, los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugarla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vuelvo a repetir lo mismo. Génesis capítulo 1, versículos 24 al 31. ¿Qué podemos ver acá? Que tanto las aves de los cielos, los seres del mar, los seres terrestres, como el ser humano fueron creados por Dios. Las aves de los cielos y los seres del mar fueron creados en el quinto día de la creación. Los seres terrestres y el ser humano fueron creados en el sexto día de la creación. Eso significa que los dinosaurios, que son seres terrestres, tuvieron que haber sido creados, al igual que el ser humano, en el sexto día de la creación. Y dice la Biblia que cuando Dios creó, cuando Dios terminó la creación y vio, dice que era todo bueno en gran manera. Y esto es importante para lo que vamos a ver ahora, porque antes de la caída del ser humano no podía haber muerte en la creación, ni para el ser humano ni para los animales. Que de hecho, sea de paso, acá ya andan animales a la vuelta. No sé si vieron justo a la gatita pasar. No sé si justo se vio en el video cuando dije que teníamos invitado especial. Pero bueno, volviendo en sí al tema, no había muerte ni para el ser humano ni para los animales. De hecho, tanto los seres humanos como los animales en el principio de la creación éramos vegetarianos, no comíamos carne. Los seres humanos, ni los animales, ni aún los animales más feroces y más carnívoros que existen hoy en día, comían carne en el principio. Eso de comer carne vino, eso de que los animales se matasen y se comiesen entre sí, vino después de la caída. Dice la Biblia, voy a volverlo a leer otra vez.
Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto que da semilla os será para comer. Ahí le está hablando al hombre que le dio toda planta que da semilla y todo árbol que hay fruto que da semilla, eso nos será dado para comer, no carne. Bestias de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, repito, nadie comía carne en el principio de la creación hasta la caída del ser humano. Ahora, vamos a ver que antes del pecado, la Biblia nos dice claramente que no había muerte en la tierra. Dice la palabra en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Acá podemos ver que la muerte entró en el mundo por causa de un hombre, Adán. Cuando el primer hombre pecó, ahí es cuando la muerte entra en el mundo. Pero antes de eso, Dios creó un mundo sin muerte, un mundo sin maldad. La maldad, la muerte, el sufrimiento como consecuencia de que el hombre pecase contra Dios y haya decidido desobedecer y darle la espalda a Dios. Dios no creó un mundo con sufrimiento y con muerte. Dios no creó un mundo en el cual hubieron un proceso evolutivo donde hubo muerte por millones de años y sobrevivía el más apto y los dinosaurios se extinguieron, murieron millones de años de antes. No, no, no. Dios creó un mundo sin muerte, sin sufrimiento, sin maldad y que ni los animales sufrían y morían, pero obviamente todo cambió en el momento en que el hombre decidió desobedecer a Dios y darle la espalda, y ahí es cuando el ser humano y el mundo se corrompen. Pero no era así en el principio. Dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, 21 y 22, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como la muerte entró por Adán, también la resurrección entra por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es que simplemente Dios nos dejó así a la deriva en un mundo lleno de, un mundo de sufrimiento, sino que dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, sino, y que justamente nosotros no estemos destinados a ese final de muerte y de sufrimiento, sino que justamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo podamos tener todos acceso a la vida eterna y podamos salvarnos. Eso es lo que quiere Dios para con todos nosotros, los seres humanos. Ahora, vos me podrás decir, pero vos me decís que los dinosaurios fueron creados en el sexto día, pero yo no veo en ninguna parte de la Biblia la palabra dinosaurio. Bueno, es verdad que la palabra dinosaurio no aparece en la Biblia, pero ¿por qué la palabra dinosaurio no aparece en la Biblia? Bueno, es importante entender que la Biblia fue traducida al español en el año 1569 y la palabra dinosaurio se inventó en el año 1841. Cuando las Biblias fueron traducidas a nuestros idiomas, justamente la palabra dinosaurio ni tan siquiera existía. Por eso es que no vamos a ver la palabra dinosaurio en la Biblia. Eh, También otra cosa que me gustaría decir es que la Biblia sí nos habla de seres que hoy en día tranquilamente podrían ser tipos de dinosaurios. Voy a ir al libro de los Salmos, capítulo 74, versículos 3 y 14, que dice: dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. La Biblia nos habla de que existían monstruos marinos, la Biblia nos habla del leviatán, por ejemplo,
Y voy a leer Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y acá me quería enfocar, es que la Biblia nos habla de animales, de seres llamados dragones, que la Biblia nos da a entender que fueron seres reales y que existieron. ¿Y por qué me voy a enfocar en el tema de los dragones? Bueno, ahora lo vamos a ver. Primero la Biblia nos habla acerca de una serpiente que volaba. Dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 6, que dice: profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Repito, la Biblia nos habla de una serpiente voladora. Nosotros tranquilamente hoy en día le podríamos llamar como un pterodáctil. Si usted mira, por ejemplo, una imagen de un pterodáctil, es como una especie de serpiente con alas que vuela. También la Biblia nos habla, y ahora voy a entrar un poco más en el tema de los dragones, pero antes primero me gustaría hablar acerca de un animal que se conoce como el behemoth, que muchos teólogos, muchos traductores de la Biblia lo han traducido como un elefante o como un hipopótamo, pero es que no puede ser un elefante o un hipopótamo. Y ahora voy a leer lo que dice el libro de Job, capítulo 40, versículos 15 y 19. Ahí está el behemoth. Yo lo creé lo mismo que a ti, como hierba, como el buey, su fuerza está en sus lomos. Su vigor en los músculos de su vientre, mueve su cola semejante al cedro. Nos está diciendo que su cola era semejante a lo que es un cedro. Y los nervios de sus muslos están en sus tejidos. Sus huesos son fuertes como el bronce y sus miembros como varas de hierro. Es el primero entre las obras de Dios, y solo el que lo hizo puede acercar a él la espada. La frase "es el primero entre las obras de Dios" sugiere que fue el animal más grande que Dios ha hecho. Ahora la pregunta es: ¿qué animal era este behemoth? Bueno, repito, los traductores de la Biblia, al no estar seguros de qué era esta bestia, lo han traducido como un hipopótamo, como un elefante. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Tanto el elefante como el hipopótamo tienen colas pequeñas y es justamente muy distinta a lo que es un cedro. Y acá la Biblia dice claramente que el behemoth tenía una cola larga como la de un cedro. O sea que por lo tanto no puede ser un elefante o un hipopótamo. Pero vuelvo a repetir lo mismo, los traductores lo tradujeron así, ya que la palabra dinosaurio ni tan siquiera existía en los tiempos que la Biblia fue traducida a nuestros idiomas. Ningún ser vivo se aproxima a la descripción del behemoth. Si vemos cómo la Biblia describe este animal, así que es muy probable que este behemoth haya tenido que hacer algún tipo de dinosaurio. Otra cosa que me gustaría ver, y acá voy a ir al tema de los dragones, que son animales que la Biblia menciona. De hecho, también incluso la Biblia hace mención a Satanás de manera simbólica cuando habla del dragón, pero también la Biblia nos da a entender que estos seres, que estos dragones existieron, como justamente acababa de leer justamente en Isaías 27:1, que dice que Jehová matará al dragón que está en el mar. En otras palabras, la Biblia escribe que estos seres, los dragones, existieron. Pero si nosotros vamos a la historia, vamos a ver civilizaciones antiguas que ni tan siquiera tenían contacto entre sí, sino civilizaciones de diferentes partes del mundo, que todas tienen alguna historia relacionada a los dragones. Por ejemplo, vamos a ver civilizaciones como
como la civilización sumeria, por ejemplo, que es de las más antiguas del mundo, que dice, hay una historia sumeria escrita en aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo, que habla de un héroe llamado Gilgamesh o Gilgamesh, que cuando fue a talar cedros en un bosque solitario se encontró con un enorme dragón violento y lo mató, cortándole la cabeza para que sea un trofeo. Acá nos habla de un hombre, la historia sumeria nos habla de este hombre que se encontró justamente cara a cara con un dragón. Y es impresionante que todas las historias de las civilizaciones antiguas nos narran de personas que vieron físicamente a los dragones y que convivieron con ellos. Cuando Alejandro Magno el Grande, 330 a.C. aproximada, y sus soldados entraron en la India, se encontraron con que los indios adoraban enormes reptiles silbantes que se guardaban en... Repito, los indios tenían en su cultura cultos de adoración a reptiles enormes. Ahora, usted imagínese un reptil, ejemplo, una especie de serpiente, usted colóquele patas y colóquele alas. Imagíneselo, prácticamente es un dragón. Dice China, la civilización china antigua, justamente es famosa por sus cuentos de dragones, además que ellos ocupan un lugar prominente en su cerámica, bordados y tallas. La civilización china tiene montones de mitos y de leyendas de dragones, pero también tienen tallados justamente en paredes, en cerámicas, en rocas también, justamente como dibujos, imágenes de dragones. Y es increíble cómo civilizaciones, montones de civilizaciones antiguas que ni siquiera tenían contacto entre sí, cómo todas tienen mitos, leyendas, historias de dragones y dándonos a entender que los hombres realmente convivieron con ellos y los vieron. También la civilización inglesa, junto a otras varias culturas, conserva la historia de San Jorge que mató un dragón que vivía en una cueva. Existe una historia de un irlandés del X siglo quien escribió acerca de su encuentro con lo que parece haber sido un estegosaurio. En los 1500, un libro europeo de ciencia, historia, Animalium, enumeró muchos animales vivos que después serían nombrados dinosaurios. Ulises Aldrovandus, perdón, no sé si lo estoy pronunciando de manera correcta, un naturalista popular de aquella época, registró un encuentro entre un campesino llamado Baptista y un dragón cuya descripción se asemeja a la del pequeño dinosaurio Tanis tropeus, que bueno, no sé cómo se pronunciaría correctamente, pero repito, acá podemos ver otra historia, otro registro de un campesino y un dragón cuya descripción se asemeja a la de un tipo de dinosaurio. Y esto acá me gustaría un descubrimiento, un hallazgo científico que sucedió en el año 2005, donde algunos científicos que trabajaban en el estado de Montana, Estados Unidos, hicieron un descubrimiento sorprendente en el fémur de un tiranosaurio rex que aún tenía tejido blando bien conservado, incluía vasos sanguíneos, venas y células. Fue un descubrimiento impactante para los evolucionistas, o sea, para los que creen en la evolución y que los dinosaurios existieron millones de años antes que el ser humano, que sostienen una extinción de dinosaurios de hace 65 millones de años, antes que aparezca el ser humano. El creacionista Dr. David Menton, doctorado en biología celular de la Brown University, escribió en aquel tiempo que el descubrimiento realmente reta la imaginación de que cree que el tejido blandito y las células podrían permanecer con un aspecto relativamente fresco por decenas de millones de años de supuesta historia evolutiva. Entonces, es prácticamente imposible
que las células, que los tejidos blandos, que las vendas se pudieran mantener y conservar en ese estado durante millones de años. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Este estudio pone en jaque esa teoría de que los dinosaurios verdaderamente hayan existido millones y millones de años antes que el ser humano. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que muy probablemente los dinosaurios son mucho más jóvenes de lo que la ciencia o de lo que muchos científicos seculares nos quieren decir realmente. Existieron, sí, pero no 65 millones de años antes que el ser humano, sino que existieron, fueron creados al sexto día, convivieron con el hombre y que muy probablemente en aquellos tiempos también se los llamaba dragones, ya que los dragones y los dinosaurios prácticamente tienen muchas similitudes y no es casualidad este estudio científico haya demostrado que hay tejidos blandos y células en fósiles de dinosaurios de supuestamente millones de años y que muchas civilizaciones antiguas de diferentes partes del mundo tengan historias de dinosaurios y en muchos casos narren anécdotas de hombres que convivieron físicamente con ellos y que justamente todo eso sea meramente por algo imaginario que se inventaron. Es evidente, la misma Biblia y la misma historia y también hasta incluso datos científicos nos comprueban que los dinosaurios sí convivieron con el ser humano y los métodos de datación radiométrica que dicen que existieron millones de años antes son métodos falibles, ya que todos parten desde una presuposición. Bueno, espero este video te haya podido ser de bendición. Si así fue el caso, te animo a que me apoyes con un like, con la manito con el pulgar para arriba. Podés compartirlo con algún otro cristiano curioso que le pueda llegar a ser de bendición también y que le interesen acerca de este tipo de temas. Si te interesa aprender más acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de cualquier tema doctrinal que esté relacionado con la palabra de Dios, te animo a que te suscribas a mi canal. Por lo demás, muchísimas bendiciones, hermano, amigo, que te detuviste a ver este video, por haberlo visto hasta el final. Te manda muchísimos saludos y bendiciones y un fuerte abrazo, tu hermano, tu amigo y también su servidor, Enzo Soria.